Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo os quiero hablar sobre el crecimiento de vuestro proyecto y lo que os quiero decir es que tengáis mucho cuidado porque el crecimiento no es predecible en muchas ocasiones. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, os voy a poner un ejemplo con un episodio de Los Simpson que imagino que muchos de vosotros seréis fan como lo soy yo, y en un episodio en concreto Homer está huyendo y acaba en una casa en el campo plantando cosas y con ayuda de elementos radiactivos piensa que al día siguiente va a estar todo enorme y grande. Entonces se levanta al día siguiente y ve que todo sigue igual, que es un solar, que no hay nada. En cambio, al cabo de los pocos días eso crece como nunca. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún dopando la tierra, aún dopando tu proyecto, es posible que al día siguiente te levantes con muchas ganas de ver todo aquello que has estado trabajando y te vas a levantar y te vas a encontrar con que todo el esfuerzo parece que no ha valido para nada. Y eso es mentira. No es que tu proyecto no esté creciendo como debiera, simplemente que es que no es predecible. Es decir, que puede que tú estés trabajando y que tú te encuentres que ves que esto va así, como muy regularcillo, y de repente pasa un mes, pasa 2 meses, y de repente esto hace así. Vale, pues esto, aunque os parezca mentira, pasa. Además, me he acordado de este ejemplo porque en estos días lo estaba recordando con una alumna que veíamos cómo su estrategia en YouTube iba muy despacito y de repente va y un día en concreto empezó a crecer una barbaridad. Pero no empezó a crecer una barbaridad con los vídeos que acababa de hacer, sino con un vídeo de hace meses, de repente empieza a tener visionados a tope. Es decir, tú has hecho un vídeo este día y hasta pasados 3, 4, 5 meses puede que no dé este salto alucinante. En ocasiones es en el mismo momento y eso está genial porque estamos acostumbrados a hacer una acción y ver el resultado. Si no funciona, hacemos otra cosa. Pero a veces no pasa en el mismo mes ni en el siguiente mes. En esta ocasión creo que han sido 3 meses lo que ha tardado un vídeo en despuntar. Entonces, ¿qué ha pasado? Que de tener 10, 5 suscriptores al día, hemos pasado a tener 50, a tener 600 al mes. O sea, una auténtica barbaridad. Y entonces no es por algo que hayas hecho ayer, es por algo que has hecho hace tiempo. Entonces esto dificulta mucho los negocios o dificulta mucho tu proyecto de internet, porque tú estás trabajando, te estás esforzando un montón y a veces te cansas porque ves que lo que estás haciendo no pasa nada. Y no es que no esté pasando, es que el crecimiento no es predecible. Todo el trabajo que estás haciendo no sabes en qué momento vas a ver que va a despuntar. Eso sí, cuando esto despunta tampoco es predecible y lo que va a pasar es que va a despuntar mucho más que el trabajo que estás haciendo ahora. Y entonces ahí todo aquello que te agobiabas al principio, aquí es alucinante ver como con muy poquito esfuerzo esto ya va a crecer un montón, porque realmente tampoco tienes que sostener el trabajo arduo siempre. Lo que pasa es que todo el trabajo que has ido haciendo durante el tiempo de repente despunta. A veces porque hacemos cosas bien o a veces simplemente porque se hace viral el contenido que hemos hecho hace tiempo y empieza a funcionar de una manera alucinante. Entonces, recuerda, tenemos que abonar la tierra, tenemos que trabajar todo esto, pero como en el caso de Homer con su tomaco, el famoso tomaco, que es un episodio que a mí me encanta, él esperaba resultados al día siguiente gracias a los elementos radiactivos que él había mezclado con todas las semillas, pero aún con toda esos elementos radiactivos que sin duda han acortado los plazos enormemente, tampoco fue como él esperaba. Entonces el marketing de contenidos es genial, te va a dar muchas alegrías, pero en muchas ocasiones te va en el corto plazo puede que te lleves pequeñas desilusiones porque no funciona como tú estás esperando. Eso sí, el día que funciona, lo funciona todo y entonces el cambio va a ser enorme. No esperes un crecimiento así, porque ojalá lo tengas, pero esto es predecible y nos encantaría a todos, pero a veces no va así, a veces va así y de repente da este salto. Entonces es realmente difícil muchas veces saber que tú estás aquí y estás tan cerca de que tu proyecto vaya hacia arriba. No tenemos manera de saberlo, simplemente llegando en ese momento con el mismo esfuerzo que estábamos haciendo. Espero que el vídeo te haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!